se hace? Ya. Bueno, muy buenos días, bienvenidos al caso clínico complejo del mes. Mi nombre es Joana Soto, yo soy residente de pediatría de segundo año en la Universidad del Rosario y voy a estar acompañada por Elena Arango, estudiante de medicina también de la Universidad del Rosario, quien está realizando el internado especial en la cardio infantil, y fuimos asesoradas por el doctor Jaime Céspedes, el director del Hospital Pediátrico de la Fundación. El caso clínico lo hemos llamado cuando no sabemos qué decir, y es sobre el duelo en los niños. Nuestro primer caso clínico se trata de una niña de 1 año y 5 meses, viene a consulta externa acompañada por la madre, viene a control de crecimiento y desarrollo, se encuentra en una escala de habilidad del desarrollo adecuada, los percentiles de crecimiento adecuados, y durante el interrogatorio la madre refiere que el padre de la niña tiene un glioblastoma cerebral y su expectativa de vida es menor a 6 meses. La madre nos pregunta cómo debe ser la crianza de su hija en esas circunstancias y cómo la preparamos para la muerte de su padre. Nuestro segundo caso clínico es una paciente de 16 años, viene a consulta acompañada por su madre, y el motivo de consulta es que tienen una mala relación. La paciente, desde la muerte de su padre hace 4 años, ha mantenido una relación conflictiva con su madre, y al interrogatorio la paciente acusa a su madre de no permitirle despedirse de su padre antes de morir. Ella refiere que cuando llegaron al hospital el padre ya había fallecido. ¿Cómo abordaríamos esta situación? Nuestro tercer caso clínico es una niña de 5 años, viene acompañada por sus padres y el motivo de consulta es que su hermanito va a fallecer. Es un paciente de 5 años quien se mostraba feliz por la llegada de su hermanito, pero el recién nacido tiene un diagnóstico de ventrículo único con un muy mal pronóstico vital. La pregunta de sus padres es si deben llevarlo a la unidad neonatal a despedirse de su hermano. Si cerramos los ojos y pensamos cuál ha sido el episodio más doloroso que hemos vivido en nuestras vidas, cerrémoslos, claro. Seguramente vamos a recordar la pérdida de un ser querido, ya sea por la muerte, por haber finalizado una relación o porque ese ser querido haya ido a un viaje muy largo. ¿Cuántos no hemos estado en una situación incómoda en la que estamos hablando con un amigo y le preguntamos por su padre, su hermano o su mamá y nos contesta que ha fallecido y nos quedamos sin palabras? ¿Cuántos no hemos acompañado a un amigo o a un ser querido en el ritual de la muerte de uno de sus familiares y cuando nos acercamos a decirle algo nos quedamos sin palabras? ¿Cuántos no hemos pensado que los niños pequeños no hacen duelo por ser pequeños y no tener memoria a largo plazo? Pues bien, en muchas ocasiones vamos a tener situaciones como las que hemos presentado en estos casos clínicos, y esos padres van a esperar una respuesta compasiva de parte de nosotros, pero sobre todo basada en la academia. Es posible que nosotros tengamos elaborada alguna respuesta basada en nuestra experiencia propia del duelo, pero ¿quién nos dice que el duelo que nosotros hicimos fue un duelo correcto y tenemos las armas para responder a esas preguntas? Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido de la charla? Primero, los objetivos, después explicarles por qué decidimos hacer este caso clínico, la definición del duelo, las diferencias que hay entre el duelo entre los niños y los adultos, el duelo según la etapa del neurodesarrollo y la edad de los niños. Vamos a hablar sobre unas recomendaciones generales, unas situaciones especiales y específicas, dependiendo de quién se dé el duelo, y los criterios de cuándo remite. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla? En primera instancia, conocer sobre el duelo para poder dar y reconocer herramientas que permitan hacer una aproximación más compasiva a este proceso y darle a los padres y a las familias herramientas para aumentar la resiliencia. Además, darnos herramientas para poder dar respuestas a las preguntas más frecuentes que tienen los padres durante este proceso. ¿Por qué decidimos hacer el caso clínico? Porque el 10% de los jóvenes van a tener padres con enfermedades graves, con diagnósticos de enfermedades graves, y van a tener la carga de la enfermedad durante su desarrollo. Adicionalmente, en los países occidentales, la epidemiología dice que aproximadamente el 10%. No pasa nada.
¿Crees que es bueno? Pierden a los padres antes de la adolescencia y los padres adicionalmente van a evidenciar el distrés que esto genera en la vida de los niños y en el desarrollo de ellos. Por último, también es importante tener en cuenta que un cuarto de los pacientes que están teniendo proceso de duelo van a presentar psicopatología, como trastornos depresivos, trastornos en la conducta, trastornos en el desarrollo, alteraciones en la función familiar. Y lo más importante es porque es un diagnóstico olvidado, le decidimos poner ese título, porque va a estar ausente en las historias clínicas en 10 de 13 de los pacientes que están cursando duelo. Y acá nos damos cuenta que el CIE-10 pues tiene unos códigos específicos para el duelo y que es un diagnóstico, que es algo que no tenemos muy presente. Adicionalmente, porque es importante reconocer que el paciente o la familia está pasando por un duelo, porque es una oportunidad para los médicos de mitigar los riesgos y disminuir el distrés que hay en los niños y en los padres ante una muerte anticipada. También es importante hablar de duelo porque dicen que el 21% de los hombres y el 35% de las niñas entre 11 y 23 años van a presentar síntomas somáticos ante altos niveles de estrés, como los que ocurren en el duelo. Entonces van a presentar dolores, estómago, articulaciones, mialgias en los hombros, en el cuello, van a tener temor a vivir, inseguridad, temor a tener cáncer, van a presentar también vómito, mareos, alteraciones en el patrón del sueño hasta un 19%, enuresis o alteraciones en el neurodesarrollo, pérdida de apetito y temor a la muerte. Y lo más importante es que todos estos síntomas son subestimados tanto por el médico como por los padres. Es importante también tener en cuenta que la pérdida de un ser querido va a traer cambios en el sistema familiar. El primero de ellos es un cambio en el estatus económico, cambios en el hogar, en cambiar de casa, en cambiar de familia con la cual el niño vive, en el ambiente familiar, como introducir un nuevo miembro, digamos, a la familia. Cambios en el padre que está presente, entonces que el padre empiece a trabajar, que antes no trabajaba, y esto va a generar un sistema de inseguridad, tristeza y miedo en los niños. Entonces, ¿a quién se le ocurre qué preguntas pueden tener los padres si un niño muere o si el padre está próximo a morir? ¿Cuáles son como las preguntas más frecuentes? Empieza con una reunión interna. Pero no sé quién es R1 ni quién es interno. R1, hable. Los papás le preguntan, pues quisiera saber si le cuentan al niño, qué tanto le cuentan, cómo contarle. Si lo hacen después, o sea, si ya van entrando como en la dinámica de hacerlo de edición o si lo actualizan de que se va a morir pronto o algo así. ¿Y algún interno que diga cuáles son como las respuestas frecuentes que hay por parte de amigos o médicos? ¿Quiénes son los internos? Levanten voluntariamente la mano. Hable. Pues a veces se piensa que hay que ocultarle el niño a las cosas. Pues culturalmente pues se piensa. Entonces hicimos una lluvia de ideas entre nosotras dos y además buscamos en la literatura y encontramos cómo le explicamos lo que ha sucedido. Puede llegar a entender qué es la muerte. ¿Es mejor contar o no contar? ¿Qué hacer si nos preguntan? ¿Puede un niño estar en duelo? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Necesita alguna ayuda especial? ¿Es bueno que nos vea tristes? ¿Qué hago para que no se preocupe? ¿Qué puedan hacer los profesores cuando un niño se encuentra en duelo? Entonces son millones de preguntas a las que nos vamos a ver enfrentados, no solamente durante la práctica clínica, sino en nuestras vidas cotidianas. Y las respuestas que vemos frecuentemente es: cuanto menos sepa, menos sufrirá, se le pasará pronto, que no nos vea tristes y así no pasará mal. No le puede afectar tanto porque es muy pequeño. Si te pregunta, dile que no pasa nada, que todo está bien. No puede afectarle, todavía no se entera. Hay que distraerlo. Y no le hables de lo que ha pasado porque se puede distraer. Entonces, antes de empezar todo el tema del neurodesarrollo y del duelo, es importante entender qué es el duelo. Entonces, este autor lo define como un fenómeno complejo que es mediado por las capacidades cognitivas, experiencias personales, contexto cultural y la reactividad emocional. Es decir, que no hace solamente parte del neurodesarrollo como tal del niño, sino la cultura y la religión en la que se ha criado.
Entonces, por ejemplo, en el libro de Oxford de Cuidados Paliativos hablaban sobre las diferencias entre el entendimiento de muerte por parte de un niño católico que lo ve americano, que lo ve como un evento traumático o causa la violencia. En cambio, un niño judío va a observar la muerte como un proceso natural y como parte de la enfermedad y el estado de salud de su familia. Y esto va a estar determinado completamente por el entendimiento emocional y cognitivo que se va relacionado por la edad del niño. Entonces, ante la muerte va a haber una reacción que es el duelo y otra es el luto. Entonces, el luto es el sentimiento que se genera por estar privado de la presencia de alguien por la muerte. Y el duelo como tal es un sentimiento subjetivo que es secundario a la muerte también, pero va a ser un proceso para resolver y buscarnos reconfortar y aceptar la pérdida y buscar pues, mecanismos de resiliencia para adaptarnos a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál ha sido la versión histórica del concepto? El primero, digamos, en hablar claramente sobre duelo fue Freud en 1917. Él habló sobre lo que es el duelo patológico versus el duelo normal y habló sobre el sufrimiento y dijo que el sufrimiento se ve netamente relacionado con el apego, que es el sentimiento en el que debemos trabajar para liberarnos, para liberar el yo. Posteriormente, en 1950, Piaget va a hablar sobre la reacción que tienen los preescolares ante el duelo y habla que esto también hace parte del desarrollo del yo. Elizabeth Kübler-Ross, en 1969, en su primer libro que es sobre la vida y la muerte, va a hablar sobre las etapas del duelo que conocemos en los adultos principalmente. Va a hablar que estas etapas no son consecutivas, se puede dar una y después la otra, y se puede, digamos, pasar de una a la otra rápidamente o lentamente. Y ella va a sentar las bases del cuidado paliativo en el mundo y adicionalmente va a dar como la primera aproximación compasiva y cálida a los moribundos y a la muerte. Jay Bomby en 1980 va a hablar de la teoría del apego, nuevamente del apego, que es consecuencia de la separación por un fallecimiento. En 1996 se habla sobre una respuesta adaptativa según el neurodesarrollo y en 2002 este autor Pereira habla sobre un abordaje sistemático, los cambios en el sistema familiar y la redistribución de roles que ocurren en una familia. Entonces, ¿cuáles son las bases del duelo según Elizabeth Kübler-Ross? Que esto es como la teoría aceptada que se conoce en la literatura para los adultos, pero nos vamos a dar cuenta después que en los niños va a cambiar un poco. Entonces, la primera etapa es la negación, que es la forma en la que nosotros nos enfrentamos ante una noticia inesperada y una noticia que llaman horrible. Entonces, la pregunta ahí principal es ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Luego está la etapa de la rabia. En la etapa de la rabia, el paciente o el familiar va a tener rabia contra Dios, contra la familia y contra otras personas que están sanas. Entonces, ¿por qué yo y no él o ella? Tenemos en cuenta que cuando hablamos en la charla de padres, vamos a hablar de padre, madre o del cuidador o el que está a cargo del niño, como parejas. Luego está la etapa de negociación, en donde hay como un regateo y una elevación de las apuestas. Entonces, Dios permítele a mi esposa llegar hasta que mi hija llegue a la universidad. O después va a aumentar la apuesta. Entonces, Dios permítele a mi esposa llegar hasta que mi hija se case o tenga hijos. Con 22 años, 3 Ave Marías. Uno lo que debe ayudar en esta etapa es a cerrar los pendientes, que entre en su cuarto, que exteriorice la rabia, el amor y todos los sentimientos. Luego está la etapa de la depresión, que es cuando la energía está, digamos, más baja. Y se va a dar por todos los cambios experimentados, físicos, económicos, todos los sentimientos que tiene. Y lo que uno debe permitir acá es también que sienta su aflicción. Y posteriormente está la etapa de aceptación, que Elizabeth Kübler-Ross lo llama en su libro de la rueda de la vida, el último descanso antes de partir. Y es cuando ya se acepta que ha muerto, que no va a volver, pues dependiendo del desarrollo, ya vamos a ver más adelante. Y uno debe permitir que el niño llore, que lamente, que se, digamos, concluyan los pendientes. ¿Cuál es la diferencia entre el duelo del niño y los adultos? Entonces, en general en la literatura hablan que va a haber negación, más dolor, tristeza, anhelo, ira, que van a expresar el dolor de maneras diferentes, que va a ser intermitente el dolor que tienen. Pero realmente esto no es muy diferente a lo que ocurre en los adultos, porque es una experiencia subjetiva. Sin embargo, lo que es importante de tener en cuenta es que los niños tienen una capacidad limitada de expresar lo que están sintiendo y que la reacción a la muerte se va a relacionar con el concepto propio que tienen de la muerte.
Entonces hay 4 conceptos relacionados a la muerte que tienen que entender a medida que se desarrollan para entender realmente lo que es claramente la muerte. Y esto se va a dar cuenta a medida que madura la corteza prefrontal. El primer concepto es el de universalidad. ¿Esto qué significa? Que todos vamos a morir en un momento, que todos los seres vivos tienen como un fin. Irreversibilidad, que no se puede echar para atrás, que una vez muerto no va a regresar. Finalidad es que todas las especies morimos y que las funciones vitales acaban en el momento de la muerte. Y causalidad es que todos morimos por una causa específica. Pero entonces todo esto va a requerir una comprensión y una adquisición física y cognitiva de la realidad, y esto en la literatura coincide más o menos que se da entre los 4 y los 7 años, pero esto va a variar mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un duelo? La idea es que el dolor que nos produce un duelo o la pérdida de un ser querido no se vaya a convertir en sufrimiento, y que aprendamos que todas esas experiencias positivas y negativas son lo que nos hace nosotros mismos. Respecto a las percepciones y las etapas del desarrollo, Jean Piaget y Elizabeth Kubler coinciden en que hay 4 fases. La fase física, que es la fase que está entre el recién nacido y el primer año; luego la fase intuitiva, que se da entre el primer año y los 6 años; luego una fase operacional o concreta, que es el área intelectual que nos describe Elizabeth, que es en los mayores de 6 años; y luego la adolescencia, que es el área espiritual o intuitiva y operacional abstracta. Ahora, basado en esas 4 etapas, vamos a hablar sobre el duelo, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño. La primera etapa en la que vamos a hablar es de los 0 a los 3 años. Es en la etapa donde comúnmente pensamos que el niño está muy pequeño para entender, y lo que sabemos es que en esta etapa es donde se adquieren las facultades físicas y mentales básicas que van a ser requeridas para la existencia como individuo. Los padres o los parientes o cuidadores son los que van a generar la sensación de seguridad y satisfacción de las necesidades de ese niño, y en ese momento esos padres van a ser internalizados como objetos de satisfacción. Las experiencias que ese niño va a ir acumulando van a ser secundarias a las sensaciones, a lo físico. Entonces él va a saber qué es bueno, qué es malo, qué duele, qué no duele, qué le gusta y qué no, dependiendo del frío, calor, si tiene hambre, si está en plenitud. Y finalmente, cuando uno de sus parientes falta, pues va a haber un entorno de inseguridad e insatisfacción, va a sentir amenazada su propia existencia, no va a entender por qué su entorno cambió y va a disminuir la confianza en sus cuidadores. Los pacientes en esta etapa van a hacer 3 periodos de duelo. El primero es la protesta, donde usan el llanto y la irritabilidad porque saben que esa es la técnica que les funciona para que su madre vuelva. Si su mamá salió a la tienda, él lloró y volvió, él sabe que eso es lo que le funciona. Pero luego entra en la etapa de desesperación al ver que, a pesar de estar utilizando las estrategias que normalmente usa, pues su pariente no volvió. Y finalmente es el desprendimiento, donde se pasan a una fase apática de sus cuidadores porque ya no tiene la seguridad ni la confianza que tenía antes de tener la pérdida de su pariente. Además, en esta etapa pasa algo importante y frecuente, y es que el padre que quedó vivo está pero no está. Como está viviendo su propio duelo, pues muchas veces se cede la crianza de ese niño temporalmente a la abuela, a la tía o a alguien que vaya a ayudar, pero el niño no va a entender por qué, si estoy viendo a mi mamá no está conmigo. Entonces va a tener menor respuesta a las maniobras de calma, va a disminuir la velocidad o va a tener regresiones en el neurodesarrollo, sobre todo en el área motora. Si ya tenía independencia para caminar, la va pues posiblemente a perder, va a dejar de gatear, va a dejar de decir palabras que ya decía, va a perder la independencia para alimentarse si ya la había logrado, incluso el control de esfínteres. Vamos a notar menos sonrisa, menos reacción a los estímulos y va a estar mucho más irritable. Y como ese objeto que estaba internalizando ya se tornó débil, va a tener dificultades para la formación del yo. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Explicarle a los padres que esa figura parental que quedó debe ser quien llene y cumpla el cuidado físico y amor y atención que ese niño necesita para poder desarrollar la confianza y tener la capacidad de entender la separación.
y a medida que vaya creciendo ir explicando según la etapa en la que se encuentre la pérdida y esto para darle la capacidad de entender esta circunstancia y cada vez que vaya creciendo reconstruir esa figura que falta en el hogar. Es muy importante no anular la figura, pero explicarle que era una persona de carne y hueso con virtudes y defectos y no idealizarla. Esa persona que falleció hay que mostrarle que era un ser humano, porque finalmente en nuestros padres es en quien nosotros nos reflejamos y es nuestro modelo a seguir, y si se lo idealizamos pues puede tener problemas de frustración por no parecerse a esa persona que le describió. Y definitivamente cuando el padre no sepa qué hacer, lo mejor que le podemos decir es que no haga nada, solo que abrace a su hijo, le dé amor y le dé afecto, que seguramente con esto le va a ayudar a hacer un muy buen duelo. En la etapa de Edipo, que es entre los 5 y los 7 años, es donde frecuentemente explicamos la muerte como un largo viaje, o se quedó dormida, o Dios se la llevó porque la ama, y nos vamos a dar cuenta que esto podría llegar a ser un grave error en esta etapa. Primero, en esta etapa no hay límites en la imaginación, entonces ellos van a entender lo que nosotros les digamos. Entonces si les decimos que se quedó dormida, van a tener miedo a dormirse porque piensan que les va a pasar lo mismo. Si les explicamos que se fue a un largo viaje, van a esperar que ese viaje termine y el pariente regrese. Y si les decimos que Dios se la llevó porque la ama, pues pensarán que Dios no los ama porque no se lo ha llevado a él. Van a preguntar frecuentemente dónde está ese pariente, si puede hablar o no con ella. Vamos a tener padres con la duda si deben involucrarlos en el ritual de la muerte y la respuesta va a ser sí. O sea, se deben llevar al velorio según pues, la religión que tengan, pero está un poco cuestionado si deben ir al entierro o no, porque ver enterrar a su mamá o a su papá pues le puede causar preguntas como, bueno, ella se quedó allá y ¿quién le va a llevar algo de comer? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? Y no van a entender pues por qué lo dejaron ahí. Van a preguntar frecuentemente cuándo van a ir al cielo a visitar a su mamá o a su papá, y en esta etapa no van a entender el concepto de irreversibilidad de la muerte. Entonces o van a estar esperando a su pariente o van a tener incluso ideas suicidas o intentos de suicidio pensando en que si me muero veo a mi mamá y después vuelvo. Incluso pues igual no van a entender el concepto de universalidad, entonces no van a entender por qué todos vamos a fallecer y que todos vamos a fallecer. En esa etapa pues se va a perder el objeto de imitación y dependiendo de quién se muere, entonces si como niña muere su madre, puede incluso tener fantasías sexuales porque va a perderse esa figura maternal en el hogar y va a intentar reemplazarla. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Entonces explicar la causa de la muerte a medida que el niño lo puede ir entendiendo, permitirle expresarse a través del juego, expresar esos sentimientos de dolor, porque a ellos no les va a parecer normal estar tristes y no les va a gustar. Entonces vamos a intentar por medio del juego que expresen si están tristes, si no están tristes, les dolió, entienden el concepto de muerte que les hemos tratado de explicar, y alguien debe asegurarse que el niño tenga un límite entre su pensamiento e imaginación y la realidad para no correr el riesgo de las cosas que acabamos de explicar. Es muy importante no ocultarle la tristeza, porque si su madre murió y nadie muestra su tristeza y fingen estar tranquilos frente a él, para él va a ser normal no mostrar la tristeza, entonces va a ocultar sus sentimientos. Una forma en la que se podría explicar la muerte es esta frase que dice: tengo que decirte algo triste, papá ha muerto, ya no estará más con nosotros porque ha dejado de vivir, le queríamos mucho igual que él a nosotros, le echaremos de menos, pero tendremos que acostumbrarnos a vivir sin verme, aunque siempre estará dentro de nosotros, en nuestros corazones. Como vemos en esta frase, en ningún momento estamos haciendo metáforas ni estamos dejando pues mucho a la imaginación. En la etapa de los 7 a los 11 años es frecuente que los niños sientan culpa por la muerte. Van a hacer preguntas mucho más técnicas porque están entrando en su etapa intelectual, van a entender lo definitivo e irreversible de la muerte, van a intentar alejarse del dolor, porque ya están en la etapa social y su círculo social y su relación con sus amigos va a ser algo muy importante en su vida, y no se quieren sentir tristes porque eso los va a hacer verse diferentes de sus amigos. Van a tener miedo a morir porque ya van a entender los conceptos, van a tener sensación de culpabilidad porque todos en esta etapa hemos peleado con nuestros padres,
Entonces en una de esas peleas uno dice, ay, ojalá le pase algo, y resulta que pasó, entonces va a sentir que ese pensamiento que él tuvo fue el que causó la muerte de su padre. Y va a tener miedo a los cambios. Como ahora su vida social es tan importante, pues esa rutina que él ya lleva, va a tener miedo que se trastorne por la pérdida de su ser querido. Lo mejor que podemos hacer en esta etapa es generar preguntas abiertas, explicar y resolver todo alrededor de la muerte, porque vamos a tener preguntas mucho más estructuradas, darles como, yo te veo triste, cuéntame qué te está pasando, y darle la oportunidad de que se expresen, aceptar que se quieran mostrar alegres. Si por ejemplo acabamos de llegar del entierro y él quiere salir a montar bicicleta, debes permitírselo. Hay que tranquilizarlo acerca de sus rutinas y explicarle qué va a pasar con ellas, explicarles que estar enfadado, tener peleas no es una causa de muerte, y sobre todo poner límites con amor. Como en esta etapa podemos tener sentimientos de irritabilidad, grosería, apatía, pues hay que corregirlas y explicarle que eso no es igual que tristeza, pero siempre debe ser con cariño y con amor, porque él está realizando su duelo. En la etapa entre los 2 y los 18 años, donde normalmente pensamos que solo se preocupan por su mundo, pues en esta etapa ellos ya tienen un concepto más espiritual e intelectual de la vida y cuestionan la justicia. Porque a mí, ¿para qué vivimos y finalmente nos vamos a morir? Y la pérdida realmente afecta a su realidad. En muchas ocasiones, dependiendo de la estructura familiar, ese adolescente va a ser empujado a la adultez dependiendo del rol que cumple en su familia. Entonces, si es el hermano mayor y murió el padre y están en una situación económica no tan fácil, pues seguramente ese adolescente tendrá que empezar a trabajar y se va a retrasar su duelo porque le tocó empezar a cumplir un rol que no cumplía. Y si es la hermana mayor y murió la madre, seguramente dejarán al cuidado de ella a sus hermanos y tendrá también que adoptar un rol que no tenía. Entonces ese duelo va a ser mucho más lento. Van a tener sensaciones y situaciones que no se expliquen por qué se están separando de su familia, y van a cuestionarse si yo hubiera hecho esto por mi papá, si tal vez hubiera sido más cercano a él, y eso va a tener sentimientos, pues van a generar sentimientos de culpa, van a tener miedo a perder la independencia que ya habían logrado hasta ese momento, y como se pierde esa figura con la que uno hace conflicto en la adolescencia, el proceso de separación y rebeldía se va a suspender, y eso pues va a retrasar el desarrollo durante la adolescencia. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente involucrarlos como parte importante en el ritual de la muerte, generarles que nos ayuden a organizar esos rituales, permitirles expresar sus sentimientos de muchas formas. No va a ser tan fácil para un adolescente explicarle a un adulto lo que está sintiendo, pero darle opciones como el uso de un diario para que pueda ir desahogándose. Tratar de que vuelvan a su ritual y a su vida cotidiana y a sus relaciones sociales lo más rápido que se pueda, vigilar los síntomas de depresión durante la adolescencia y evitar que les toque cumplir un rol que no les pertenece. Si definitivamente por estructura familiar pues no se pudo hacer de otra forma, tratar que ese rol se cumpla por corto tiempo para que él pueda continuar con su duelo según la etapa en la que se encuentra. Hay otras circunstancias que son diferentes y dan unas pautas, unas situaciones especiales durante la muerte. Cuando los padres son pacientes, y a esto nos referimos cuando el padre está falleciendo o está en una fase terminal, hace que esa familia tenga un desafío adicional. Ese padre, aparte de estar preocupado por su muerte, va a estar preocupado por el duelo de sus hijos y por la crianza de ellos, que es lo que nos pasó en el primer caso. Va a tener mucho menos tiempo para compartir porque tiene que ir a citas médicas, va a tener hospitalizaciones prolongadas, y esta situación va a aumentar el riesgo de depresión en los integrantes de la familia. En estas situaciones se va a dar una anticipación de la muerte, y esto va a generar más vulnerabilidad psicológica en el periodo pospérdida. Van a haber más síntomas de depresión y ansiedad 7 a 12 meses post-muerte en pacientes, pues en niños que tuvieron su duelo después de vivir la fase terminal de la enfermedad de su padre, que los niños que tuvieron un padre con una muerte súbita, y van a tener más síntomas de dolor desadaptativo y estrés postraumático. Pero el hecho de tener la anticipación de la muerte nos da varias oportunidades, y es que durante esa fase terminal podemos tener debemos tener una comunicación abierta
y así vamos a tener un mejor comportamiento de externalización de los sentimientos. Es muy importante evitar el silencio alrededor de la enfermedad porque eso les va a enseñar a los niños que la muerte es un tabú. Sobre qué sabe el niño y hasta dónde queremos que sepa, pues esa no debe ser la discusión. La discusión es cómo lo dijo y quién lo va a decir, porque hay que decirles todo lo que su capacidad intelectual dé para entender. No hay que dejar que los niños tengan conclusiones erróneas y no debemos suponer que como es chiquito no entiende o como es grande está entendiendo solo, sino que hay que tener una comunicación abierta para explicar la situación alrededor de la enfermedad y la muerte. También la muerte anticipada nos da la oportunidad de explicar cómo se abordarán las situaciones posterior a la muerte y así explicar qué va a pasar con su rutina. Aprender sobre la enfermedad es muy importante. Si por ejemplo el padre tiene un cáncer, explicarle qué síntomas son secundarios a la enfermedad y cuáles son secundarios a los medicamentos, que nos vayan contando qué van notando en su familiar, explicarles qué va a pasar día a día y cuáles son las esperanzas actuales. Todos los que hemos tenido un familiar en una fase terminal, pues siempre hemos tenido la esperanza de que ocurra un milagro y no fallezca. Esa es una opción y hay que explicársela al niño, pero también hay que tenerle claro que la otra opción es que finalmente fallezca. También podemos formar un adiós y preparar un adiós gracias a la muerte anticipada y ayuda a que cada integrante de la familia tenga un proceso individual de ese duelo. Vamos a estar en la disyuntiva de si vamos a pasar tiempo juntos versus que el niño siga con la rutina, que es una de las preguntas que hizo la madre en el primer caso clínico, y todo va a depender de la condición en la que se encuentre el familiar que está falleciendo y pues en la etapa de desarrollo en la que se encuentre el niño. Nuestra primera paciente es una paciente de 17 meses que digamos no tiene una rutina escolar establecida aún y su padre está en condiciones de tener recuerdos y vivencias buenas con la niña, entonces está bien sacarla de su rutina y que viva momentos con su padre. Pero si es un niño de 10 años que ya va al colegio, pues no está bien retirarlo del colegio y dejarlo en compañía de su padre porque lo estamos sacando totalmente de su rutina y ese duelo va a ser un poco más difícil de elaborar. Igual si el padre no está en condiciones de tener pues un tiempo de calidad por su enfermedad o por los síntomas. Y pues debe ser una decisión en la que también cuente la opinión del niño, ¿sí? Entonces le podemos preguntar si quiere o no quiere, después de explicarle qué va a haber, pasar ese tiempo con su familiar, y va a ser una situación que se debe renegociar constantemente porque posterior a la muerte se puede cuestionar su decisión. Si su decisión fue no ir a visitarlo al hospital porque le da miedo a los hospitales, pero sus hermanos sí fueron, pues luego él puede sentirse mal por no haber ido. Entonces hay que darle la oportunidad pues varias veces de replantearse esa decisión. Evitar que presencie el sufrimiento y los cambios físicos. Y respecto a las visitas, como por ejemplo en nuestro tercer caso, que los padres preguntaban por llevar a visitar al hermanito pues que estaba en condiciones críticas, hay que explicarle todos los estímulos que va a encontrar en esas circunstancias. Ese tercer caso es un caso de la Fundación Cardioinfantil y ese niño pequeño fue a visitar a su hermano y fue y conoció la unidad de cuidado neonatal, pero en cada momento antes de entrar se le iba explicando qué iba a ver, qué iba a sentir, qué iba a oler, por qué los niños están en incubadora, y se le iba preguntando si quería seguir o no. Finalmente el niño logró despedirse de su hermano y elaboró un duelo de una forma más tranquila. Nunca se les debe pedir que sean valientes, que usted es el hombre, que no llore, porque eso no les va a permitir expresar sus sentimientos y va a retrasar el duelo. Dejar un legado también es una oportunidad que se puede dejar cuando hay una muerte anticipada, y es el proceso de pasar en las generaciones dejando un recuerdo que sea duradero y significativo para los niños, donde les recuerde que fueron amados y muy conocidos por ese pariente que ya no está y que tal vez ellos no recuerdan. Y una de las opciones pueden ser las cartas. Entonces, en las cartas describir qué es lo que más disfrutaba con el niño, incluso cartas de cuando se vaya a casar, una carta que le dejó el padre, esta es la carta de cuando te ibas a casar o cuando te graduaste de la universidad. Pero si los padres deciden hacer esas cartas, debemos aconsejarles que esas cartas deben ser muy generales.
Entonces, en la carta del grado de la universidad, si apenas el niño tenía 5 años, no debe decir estoy muy contento porque te graduaste de medicina, porque no sabemos si el niño escogió la medicina. Entonces, pues, puede pasar porque hay padres que son así. Entonces, si los padres nos piden consejos acerca del legado, pues debemos tratar de recordarles estas cositas para que no vayan a presentarse esas circunstancias. Otra situación especial puede ser la muerte de un hermano, que va a traer circunstancias diferentes a la muerte de un padre. El niño va a afrontar doble tristeza, la propia y pues la tristeza de sus padres. Normalmente, mientras estamos compartiendo en la casa con nuestros hermanos, pues estamos siempre en competencia, pero esta competencia después de la muerte va a ser una competencia con desventaja porque su hermano va a ser casi canonizado, entonces no va a poder competir contra alguien que falleció y que todo el mundo solo le ve virtudes. Se deben evitar frases como que era el mejor de mis hijos porque se tuvo que morir él. Con las comparaciones, el niño va a desear reemplazar esa figura que se perdió con su hermano, y en muchas ocasiones pueden haber confusiones de rol, porque si el niño que está realizando el duelo era el segundo y que murió su hermano mayor, pues él ya va a sentir que es el hermano mayor y que no sabe qué responsabilidad acarrea ya ser el hermano mayor. En caso tal de que haya sido una muerte accidental presenciada por el niño, hay que indagar si el niño tiene sensación de culpa, porque muchas veces piensan en su imaginación que si hubieran hecho X o Y cosa hubieran salvado a su hermano de la muerte, y explicarles pues que no fueron culpables. ¿Qué podemos hacer frente a la muerte de un hermano? Entonces, siempre abordar el tema con historias y recuerdos con naturalidad, incluirlo en las decisiones sobre qué se va a hacer con los recuerdos de ese niño. O sea, no es limpiar la habitación y desecharlo todo, sino llevar al hermano y decirle qué quieres guardar, que se le dé la oportunidad de tener un recuerdo de su hermano, explicarle que no fue el culpable de la muerte, que es normal tener conflictos entre hermanos porque se puede presentar lo mismo que en la etapa donde teníamos conflictos con los padres, y prepararlos para situaciones incómodas como cuando les preguntamos si tienen hermanos o hermanas y resulta que su único hermano falleció. Entonces, en las primeras etapas lo que nos recomiendan es que esas respuestas pueden ser unas respuestas preparadas y aprendidas para que él pueda afrontar esa situación, y a medida que vaya creciendo él irá preparando su propia respuesta, una respuesta que lo deje más tranquilo. Hay un duelo que es un duelo un poco más difícil, que en algunos textos hablaban sobre un duelo sin derechos, y es aquella donde la circunstancia de la muerte no es una circunstancia digamos tan aceptada socialmente. Entonces, si fue secundaria un suicidio por una enfermedad que esté un poco estigmatizada, ese duelo va a ser mucho más difícil, porque al nosotros interrogar y saber por qué se murió el pariente, vamos a ver que ese niño tiene verdades a medias, que no es tan fácil explicarles la condición voluntaria del suicidio, y es posiblemente un duelo en la que necesitemos apoyo adicional por salud mental. Y pues explicarle a los padres que si fue un suicidio, pues no se debe ocultar, tratar de explicarle dependiendo de la etapa del desarrollo donde vaya el niño, y evitar pues las verdades a medias, porque finalmente necesitamos ayudarle a ese niño a hacer un duelo. Ahora, algunos tips entre la diferencia entre lo normal y lo patológico después de haber hecho como todo este resumen. Hay un tiempo en el que los niños pueden no tener expresión del dolor, y eso va a ser normal porque van a evitar sentimientos molestos, y ese malestar lo toleran solo en pequeñas dosis, y eso va a hacer que el duelo en los niños sea de una resolución mucho más lenta. Van a tener regresión temporal, emocional y del neurodesarrollo. Van a empezar a tener dolores referidos y amores o empatías por figuras de un libro. Vamos a notar que tengan tristezas por episodios que no son tan significativos, como que se le dañó la muñeca, entonces van a ser una tristeza profunda, y es porque pues están elaborando su duelo. Y pueden adquirir modales del pariente que perdieron, uso de ropa o fijación por una pertenencia. Dependiendo de qué tan rápido vuelvan a sus actividades habituales, eso nos va a determinar el resultado de ese duelo, e importa más la intensidad de los síntomas que los síntomas en sí. La idealización del ser querido, pues todos lo hacemos cuando perdemos a alguien, pero la intensidad de esa idealización pues debe ser, digamos, como vigilada.
igual que las rabietas, la ira. Los factores de riesgo, pues algunos factores de riesgo que nos dicen que ese duelo va a ser mucho más difícil de elaborar es un niño que tenga una enfermedad que amenace la vida, tenga de base un retraso en el desarrollo o tenga trastornos emocionales preexistentes. Ya sabemos que estos niños van a tener un duelo mucho más difícil de realizar. Finalmente les trajimos los criterios del DSM-5 sobre un duelo complejo para tratar de diferenciar o saber cuándo ese duelo ya como pediatras o como médicos no vamos a poder manejarlos y cuándo ya se salió de un proceso de duelo digamos normal. Entonces el primer criterio es que el niño o el paciente haya experimentado la muerte de un ser querido hace al menos 12 meses, pero esto no es una camisa de fuerza. Como vimos en nuestro segundo caso clínico, el padre de la niña había muerto hace 4 años y ella todavía no había podido realizar su duelo. El segundo criterio es que haya experimentado al menos uno de estos síntomas casi diariamente por 6 meses. Anhelo por lo que se ha perdido, dolor intenso por la separación, preocupación por el difunto, preocupación por las circunstancias del fallecimiento, o por lo menos 6 de estos síntomas con las mismas características, y es dificultad marcada para aceptar la muerte, aturdimiento, tristeza o ira, dificultad para recordar positivamente el fallecido, evaluaciones desadaptativas sobre uno mismo, con sentimientos de culpa y evitación excesiva de recordatorios del fallecido, deseo de morir y reunirse con el fallecido, dificultad para confiar en los demás, sentimientos de soledad, sentir que la vida carece de sentido, sentimientos de confusión sobre su propia identidad y el rol en la vida, y dificultad para plantearse metas futuras. Que estos síntomas alteren su funcionamiento y que la reacción que el paciente esté teniendo sea exagerada para su contorno cultural. Muchísimas gracias. Yo ante todo quiero felicitar a Joanita y a Elena por un mes de preparación que fue absolutamente gratificante, retante, estimulante. Ella sufrió un poquito, pero ya no avanzaba poco. A Elena también. Si de aquí queda que el duelo es importante y que en la historia clínica, de acuerdo al neurodesarrollo, y si ustedes ven que algunos de los signos o síntomas y no le cuadran con alguna hipótesis fisiopatológica de un trastorno orgánico, que le diga que es una infección urinaria o que le diga que es una cosa, sino algo no cuadra, y ahí sacan, ¿ha habido alguna pérdida? Entonces esta charla sirvió de algo para ustedes. Si queda también frente a una persona que está en duelo, la actitud que deben ustedes tener es una actitud compasiva, humana y de escucha, entonces la charla quedó algo en cada uno de ustedes y espero que lo continúen. Y si quedó el mensaje de que no sé qué hacer ni qué decir frente a cualquier circunstancia, más que simplemente sentir a la persona, darle su apoyo y decirle aquí estoy, no olviden eso. Te felicito. Felicitarlos a las dos. Muchas gracias. Niñas, ustedes vienen, Ricardo. Yo pienso que es una charla muy oportuna para todos. Tal vez en la formación se nos ha olvidado lo importante que es aprender a dar malas noticias y acompañar a los familiares y a los niños que están sufriendo eso. Y pues a lo largo de todo este tiempo nos ha tocado vivir, nos ha tocado aprender, nos ha tocado sacar herramientas de experiencias anteriores. Pero pues es bien importante que uno tenga las herramientas para poderse enfrentar, porque esto lo van a vivir ustedes, con sus familias y con los pacientes que más No, lo que tú decías, que uno como que a veces jura que lo está haciendo perfecto y tal vez la estrategia que se usa no es la adecuada o no es la adecuada para esa familia. Entonces eso siempre uno tiene que estar en constante revaloración de esas cosas. ¿Cuál fue la última muerte que tuvimos en piso? ¿Quién la acompañó? ¿Alguien la vio? Ricardo.